Hoy vamos a ver una rutina al estilo Joe Stamp. Vamos a ejercitar nuestra técnica de sweep picking entre dos cuerdas con arpegios y te voy a explicar la teoría y la técnica detrás de esta rutina. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma voy a avisarte cada vez que subo un video y no vas a perder la oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando. Recuerda que te dejo los archivos en PDF, Guitar Pro y Backing Tracks en Patreon. Trae tu guitarra y comencemos. La tonalidad de este ejemplo es la menor y vamos a ir pasando por una progresión muy del tipo neoclásica. Vamos a usar dominantes secundarios y vamos a tocar arpegios entre la cuarta y la tercera cuerda. El ritmo es tresillos y especialmente es bueno este ejemplo para practicar nuestro sweep picking descendente. La mecánica de todos estos arpegios es la siguiente: púa abajo en la cuarta cuerda, púa abajo en la tercera cuerda y púa arriba en la tercera cuerda. Esta es la progresión de acordes que te traigo hoy. La menor, fa mayor, ahora vamos a hacer re mayor con bajo en fa sostenido. Este es un dominante secundario de sol mayor, el siguiente acorde. Ahora mi mayor con bajo en sol sostenido. Este es dominante secundario de la menor. Si disminuido, do mayor, la mayor con bajo en do sostenido. Este es dominante secundario del próximo acorde, que es re menor. Si mayor con bajo en re sostenido, que sería dominante secundario de mi mayor. Y finalmente la menor. Y estos serían los arpegios que vamos a tocar en dos cuerdas. La menor, fa mayor, pero sobre el re con bajo en fa sostenido no vamos a tocar el arpegio de re mayor, sino que vamos a tocar el arpegio de fa sostenido disminuido, que sería el arpegio disminuido desde su tercera nota, algo que usamos mucho en el metal neoclásico. Sol, sobre el mi mayor con bajo en sol sostenido vamos a tocar el arpegio de sol sostenido disminuido. La menor, si disminuido, do mayor, sobre la mayor con bajo en do sostenido vamos a tocar el arpegio de do sostenido disminuido. Re menor, sobre el si mayor vamos a tocar el arpegio disminuido desde su tercera nota. Mi mayor. Y finalizamos en la tónica, la nota la del traste 14 de la tercera cuerda. Sin perder más tiempo, trae tu guitarra y toquemos juntos esta rutina de arpegios.
gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.